Y en los próximos días, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver en un fallo plenario qué pasa con los beneficios que piden determinados presos que se denominan presos peligrosos. Estamos hablando de jefes de bandas delictivas, jefes de asociaciones ilícitas, jefes narcos, que en algunos casos, e incluso en la feria judicial, han sido beneficiados por los llamados, yo diría, jueces garantistas, con la libertad condicional. Ellos, los abogados defensores, presentaron con argucias judiciales, con interpretaciones antojadizas, los magistrados declararon la inconstitucionalidad de determinados artículos del Código Penal. Vamos a hablar justamente con el fiscal del máximo Tribunal Penal Federal del país, que fue el que pidió anular una sentencia que benefició en la última feria judicial con la libertad condicional a varios narcotraficantes y algunos femicidas. Estamos en comunicación con el doctor Raúl Ple, fiscal federal de Casación Penal, que gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. ¿Cómo está? Después de tantos años podemos tutearnos, por favor, ya, Sí. a esta altura de la vida, ¿no? Sí, ¿No te sí, parece? sí. Y, a ver, ¿qué se puede esperar? Porque creo que la Cámara de Casación convocó un plenario y dijeron, bueno, el 11 de noviembre a las 10 u 11 de la mañana vamos a resolver esto que pide el doctor Ple. Sí, no. A ver, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, creo que quizás sea casi un resultado cantado. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué digo? Porque ya venían las 4 salas de la casación resolviendo que las disposiciones del artículo 14 del Código Penal, que prohíbe la libertad condicional para los condenados por narcotráfico o por las figuras delictivas contenidas en la ley de drogas, y las disposiciones de la ley de ejecución penal reformada por la denominada ley, no me acuerdo el apellido del ministro de Defensa, ley Petri. Lo cierto es que todas decían que esas disposiciones legales eran constitucionales. Y las 4 salas, con algunas disidencias. Ocurrió que durante el transcurso de la feria, justamente quedaron de feria 2 de los jueces que formaban o que votaban en disidencia en sus respectivas salas. Con lo cual, esa sala de feria decidió declarar inconstitucional esas normas y en varias causas, en algunas dejar en libertad condicional a personas condenadas por transporte de estupefacientes y en otros casos permitir la libertad asistida en la última etapa del cumplimiento de la pena de personas condenadas también por esos delitos. ¿Qué ocurrió? A consecuencia de esa decisión de la sala de feria, a cargo del Ministerio Público, lo que a mí me pareció más prudente era, en lugar de ir a la Corte de modo directo, pedir que por favor se dictara un fallo plenario, que de esa manera es un fallo obligatorio, tanto para los miembros de la Casación cuanto para todas las instancias judiciales de la justicia federal. Digamos, todos los tribunales orales federales, y en la etapa de ejecución penal, tienen que efectivamente cumplir lo que un plenario decide. Esto esencialmente tenía mucho más sentido, no tanto en cuanto a que la decisión fue de una sala de feria y quizá por ser temporal en la sala de feria no habilitaría que tengamos la posibilidad de un plenario, pero sí en tanto hubo muchos casos de jueces de tribunales orales del interior del país que por no haber una casación, a pesar de existir una jurisprudencia bastante constante de las 4 salas respecto a la constitucionalidad de esas disposiciones legales, igualmente declararon la inconstitucionalidad porque no se sentían obligados, porque no había fallo plenario, había coincidencia de las salas, pero no fallo plenario. De modo que me pareció oportuno pedir que de una vez por todas haya un fallo plenario que de alguna manera indique la obligación de entender como principio general, probablemente el día de mañana haya alguna excepción, como principio general que la libertad condicional, la prohibición de la libertad condicional y
la prohibición de la libertad asistida durante la última etapa del cumplimiento de la condena sean entendidas como constitucionales. Esto está reflejado incluso en la doctrina o el llamado a plenario por parte de la Cámara, que no pregunta o no establece como interrogante del plenario si son constitucionales o no, cosa que no se puede hacer porque en la Argentina tenemos un sistema de control difuso de la constitucionalidad, por lo que cada juez, obviamente, ante una norma inconstitucional puede declararla como tal, sino que establecer si las prohibiciones del artículo 14 del Código Penal y las disposiciones de la ley de ejecución penal en cuanto a estas prohibiciones no afectan el principio de progresividad de las penas, principio de igualdad, principio de razonabilidad y entiendo que es un resultado cantado por digamos, los porotos que uno va viendo en todos los votos que hubo en todas las salas, que efectivamente se va a declarar que la norma en principio no afecta ningún derecho constitucional. Probablemente en algún caso en el futuro, sobre esta base general, habrá algún caso de alguna persona de algún condenado que efectivamente amerite, pero serán casos contados y no una norma genérica, como para algunos jueces de ejecución del interior era ya norma genérica que eran inconstitucionales. E iban a tener el día de mañana un soporte jurisprudencial de la casación con este fallo de la sala de feria. También se llamó a plenario, y porque también pedí plenario, sobre un tema que tiene quizá poca trascendencia pública, pero que sí tiene que ver para nosotros, que es cuál es el valor de las unidades fijadas como condena a pena de multa en los casos de narcotráfico, porque allí sí las salas eran todas dispares. Algunas decían que el cálculo tenía que hacerse, cada unidad fija era el valor que tenía al momento de la comisión del delito, otra sala decía que había que fijar el monto de esa unidad fija al momento de la condena, y había otros que decían que al momento en que se intimaba al condenado a pagar esa multa. Eso también es motivo de plenario, no tiene importancia o trascendencia pública, pero... Y además también sí quiero hacer una aclaración, que es esta. El plenario ha sido llamado solamente con relación a esas disposiciones legales de la libertad condicional en los casos de violación a la ley de drogas. Ajá. No respecto al homicidio agravado, no respecto a... porque incluso hubo recientemente un fallo de la Corte vinculado con la necesidad de establecer algún parámetro en el caso de las prisiones perpetuas por homicidio agravado que... digamos, estableció un mecanismo por el cual, si bien está prohibido, podría hacerse o entenderse una posibilidad de morigeración de la pena a los fines de la resocialización. Ajá. Ese es un poco el resumen. Perdón haber sido técnico. Si hay algo que es técnico y no se entiende vulgarmente, repito para cualquier pregunta. No, acá lo importante es, si un jefe narco que tan mal le hace a la sociedad argentina, sobre todo a los jóvenes... hablar. ¿Por qué libertad condicional? No, a ver, está prohibido por ley la libertad condicional, esto es una realidad. Y el que a pesar de existir una norma de estas características, no se motiva en esa norma y decide violar esa norma y cometer el delito, sabe lo que le está esperando, eso es con toda seguridad. Absolutamente. Mira, Marcelo, mira la experiencia que en los últimos tiempos estamos teniendo a consecuencia de que recientemente, digamos, hace 5 años está en vigencia en el NOA, el nuevo Código Procesal Penal Federal. Sí. Y se ha puesto en marcha también ahora en la jurisdicción de Rosario y Santa Fe, después en Mendoza, después en General Roca, después en Bahía Blanca, y está previsto hacerlo próximamente en Mar del Plata. Aún, digamos, a pesar de que el Procurador General ya ha hecho saber que ya casi es imposible que lo pongan en marcha, y se lo advirtió al Ministro de Justicia, en función de que no están dados los medios necesarios como para soportar el Ministerio Público los gastos que implica tener a su cargo lo que antes tenían a cargo los jueces, con mayor presupuesto, con mayor cantidad de empleados, con mayor cantidad de dotación y de infraestructura. Así que está un poco en veremos lo de Mar del Plata, pero se está, yo diría en términos vulgares, se está apechugando desde el Ministerio Público Fiscal para llevar adelante estos procesos. Pero ¿a qué dato quiero dar? En la última audiencia de impugnación de condena que tuve yo como fiscal en la casación el año pasado, estuvimos discutiendo condenas de un transporte de 400 kilos de cocaína de alta pureza.
En mi primer audiencia de este año, ahora en febrero, también de impugnación de una sentencia, también de Salta, por transporte de estupefacientes, 600 kilos de cocaína. El miércoles pasado, el miércoles de esta semana que pasó, tuve otra audiencia de impugnación de sentencia, de condenas por un transporte de 400 kilos de cocaína. Es decir, que las últimas 3 causas que vinieron del NOA, que vinieron de los tribunales orales federales de Salta, en 3 causas sumamos casi 1,5 toneladas de cocaína. Claro, es terrible. Claro. Es decir, que esto es, bueno, puede ser que se suponga que alguno de esos kilos, paquetes o como se le quiera llamar, ladrillos, como se quiera llamar, de ellos fueran a después salir de la Argentina en dirección al hemisferio norte. No lo sé. Lo que sí sé es que pasaron por la frontera y estamos teniendo estos temas en casi 1,5 toneladas de cocaína. Claro. 1,5 toneladas de cocaína es una cantidad prácticamente de unos 10 millones de dosis. Claro. Y doctor, con Sí. todas estas reformas en el tema del régimen carcelario con los presos de alto riesgo, ¿se mejora o no se mejora? Porque era como que hacían home office, digamos, ¿no? Desde adentro de las cárceles. Bueno, el tema tiene, ahí se juntan 2 jurisdicciones, la de los jueces federales por un lado y la del Poder Ejecutivo Nacional a través del Servicio Penitenciario Federal. Lo que se supone es que está empezando a existir una especie de endurecimiento, y me parece muy bien, con relación a las características de vida de un preso por condenas altas por delitos graves, que sin que esto afecte la disposición constitucional de que las cárceles serán sanas y limpias, que el sentido de la pena tiene que ver con una reeducación y con una reinserción social razonable con personas que deberían motivarse en las normas jurídicas para una convivencia pacífica. ¿Qué ocurría? Había una especie de exceso en la contemplación de las libertades que podían tener los presos en sus lugares de detención. Entonces accedían a teléfonos celulares y se les permitía, accedían a líneas de teléfono de línea extendidas hasta su celda, existía toda una serie de circunstancias que permitían, que lo hemos visto en procesos penales, no es un invento ni una fábula, de delitos cometidos fuera de las cárceles que estaban dirigidos intramuros, que estaban dirigidos o coordinados desde la cárcel por personas que estaban cumpliendo prisiones, es decir que prácticamente el Estado los está apañando. Claro, ya existía una especie de tolerancia, en lugar de ser tolerancia cero, había una tolerancia desmedida. Menos 10, un menos 10, una cosa horrible. Claro. Sí, terrible. Doctor, y todo esto todas estas modificaciones que se están discutiendo ahora en el Congreso, el tema de la reiterancia, el tema de la ficha limpia, el tema de juicio no ausente, todo eso, ¿va a mejorar el sistema de justicia? Porque ahora se están echando la culpa, no son los fiscales, no son los jueces, no tiempo son al tiempo, mi abuelo decía tiempo al tiempo y al reloj cuerda. Vamos por parte. Reiterancia. El tema de la reiterancia tiene que ver esencialmente con la excarcelación de los que están en proceso. Toda persona imputada a un delito tiene derecho a estar en libertad hasta tanto se lo declare culpable. Ahora, sí, comete un ilícito, se lo excarcela. Estando excarcelado, comete un segundo delito, se lo excarcela. Comete un tercer delito y se lo excarcela porque todavía no hay condena y no se supone que no hay peligro de fuga, porque está bien radicado en un barrio, vive en ese lugar desde hace más de 15 años, no es alguien que pueda entorpecer la justicia porque no hay ningún elemento que permita suponer que esa persona afecte a la investigación, se lo dejaba en libertad. Ahora, con una ley de reiterancia, sí, bueno, momentito. Ya, si le hiciste estás sometido a proceso, hay semiplena prueba, estás excarcelado y estando excarcelado volviste a cometer otro hecho y estás también con semiplena prueba y estás excarcelado y volvés a cometer un tercer hecho, bueno, hermano, me parece que ya mi tolerancia respecto del respeto a tu garantía constitucional
es vos me haces un pito catalán y seguís delinquiendo, con lo cual vas a seguir el proceso preso, intramuros, no vas a seguir en libertad, Ahora, porque tenemos el riesgo de que cometas o que vuelvas a reiterar el delito. ahora, doctor, Eso, la reiterancia. eso, Sí. es para los motochorros y también para los punguistas y también para los políticos que meten la mano en la lata. Es posible, ¿por qué no? Ah, Lo que pasa es que normalmente cuando tenemos una causa penal contra un político, después le resulta bastante difícil volver a poner la mano en la lata, ¿no? Pero bueno, eso no, usted es un no es una inocente, apreciación de doctor. un fiscal, sino de un hombre. Lo que pasa es que en realidad donde más se da son... No, no, hay veces que han motochorros. metido muchas veces la mano en la lata, ¿eh? Y la lata después la tiran recontra llena. No, no, no. A ver, digo yo, se repite mucho efectivamente en los robos. Mire a Chocolate Rigó. Si no, no es causa mía, no conozco, No, no, porque sí, no. eso, No, bueno, eso es jurisdicción provincial, no es jurisdicción federal. Digo, tenemos, sobre todo los que más riesgos nos están dando, probablemente, además de ser aquellos delitos contra la propiedad, vinculado con o motochorros no sé si punguista, pero sí robo a mano armada, que viene retirándose, y que son personas que siempre están a mano armada. Es decir, en realidad ya un robo a mano armada, salvo que sea en caso de tentativa, es muy difícil que esté escarcelado. Pero bueno, en estos casos de motochorro que no muestran armas, es decir, este tipo de cosas. Y esencialmente los delitos contra la integridad sexual. Es decir, tenemos fundamentalmente los violadores, las personas que están sometidas a proceso por acoso o por abuso sexual. Ahí es donde efectivamente también se da una reiterancia que es necesario, más allá de establecer una perimetral respecto de la víctima, Claro. ya tomar las cosas en serio si hay una reiterancia. Claro. Esto es un poco la idea. Sí, eso es para prevención también, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Doctor Raúl Ple, siempre es un gusto charlar con usted. Igualmente. Que termine Con bien usted, el... ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez me decís usted? No, es mi forma. Voy a tratar de pasar bien mi fin de semana Sí, a pesar hincha de Boca. Ya sé, me lo vas a decir, así que lo digo yo antes. Abrazo grande. Adiós, hasta luego. Chao, chao. chao.